Bueno, muy buenas tardes. Ya estamos aquí listos para iniciar nuestra clase en la Escuela Bíblica Minutos de Amor. Vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando progresivamente a la clase de hoy. Confiamos en el Señor que no vamos a tener problemas técnicos, de la mano de Él vamos a seguir adelante siempre. Un abrazo para todos ustedes y qué rico que estén compartiendo con nosotros aquí a esta hora las riquezas de la palabra del Señor. Soy Juliana Alejandra Triana Palomino y para mí es un placer seguir orientándolos a ustedes en todo este estudio que estamos haciendo sobre el Nuevo Testamento y concretamente hoy con el Evangelio de Marcos, en el cual vamos a tener la segunda parte del estudio que se ha programado para él y ya dentro de 8 días ingresaremos al mágico mundo del Evangelio de Mateo para seguir aprendiendo mucho más sobre estas comunidades de segunda generación que escriben, que asumen el reto de escribir lo que dijo, lo que hizo Jesús, pero luego de un proceso de relectura y de propuesta para las necesidades nuevas que les ofrece el entorno. Así que, pues para mí es una alegría estar aquí ya con ustedes. Vamos a ver quiénes ya se han conectado para ir verificando. Sabemos que es a las 4 de la tarde, así que vamos a ver quiénes ya están haciendo parte de nuestra conexión. Muy bien. Espero que hayan podido ver la clase anterior. Por las dificultades técnicas que tuvimos, se subió el video con la clase, así que espero que lo hayan podido contemplar. Muy bien. Así que ya estamos aquí. Espero que hayan podido ver la clase anterior por las dificultades. Muy bien, aquí ya veo que Ana María está. Victoria, buenas tardes desde Lima, Perú. Qué rico que ya estemos allí conectados. Vamos a ver quién más ya eh, ha hecho enlace con nosotros. Muy bien. Vamos a dar unos minutitos para que otras personas se vayan uniendo a la transmisión. Ya tenemos aquí eh, 10 personas conectadas. Qué rico. Les estaba preguntando. Carmen, un saludito especial. Buenas tardes. Qué rico verte de nuevo aquí en nuestra aula de la Escuela Bíblica Minutos de Amor. Gracias por la fidelidad. Muy bien. Jenny, Jenny Carolina también ya se unió. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntenme, ¿pudieron observar el video de la clase anterior? Si hay preguntas, sería muy bonito que nos las hicieran llegar a través del correo infominutosdeamor@gmail.com. Allí ustedes pueden hacer las preguntas, expresarnos sus inquietudes, en fin, para pues poder seguir avanzando juntos en todo este conocimiento. Diego, buenas tardes, qué rico que estés ya en línea, que estés en sintonía. Muchísimas gracias. Para quienes van llegando, les recuerdo tener ya listita la Sagrada Escritura, la Biblia, para estar ya eh, en forma con nuestro estudio que vamos a continuar hoy, porque hace 8 días iniciamos, en la clase anterior iniciamos el estudio del Evangelio de Marcos, viendo todos los elementos de tipo histórico crítico, mirando fecha de composición, autor, posible lugar de redacción, vimos las líneas teológicas o la línea teológica principal del Evangelio, vimos aquello del secreto mesiánico, cómo Marcos, atendiendo a las necesidades de su comunidad y de los cristianos que están junto a él, después de la necesaria salida de la tierra de Israel, pues por las persecuciones y por las guerras que se estaban ya generando, se ve abocado a escribir, ¿no? Una historia ya sobre Jesús a partir de las tradiciones que ya existían, así que se seleccionan una serie de elementos que en el momento se consideraron como los más relevantes. Ciertamente lo que tenemos nosotros en los evangelios no fue lo único que hizo Jesús. Recordemos aquello que nos dice el Evangelio de Juan, ¿no? Si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús,
no alcanzarían los libros para escribir todo lo que hizo, pero las comunidades hicieron una selección de los hechos, las enseñanzas, quizás más acuciantes, quizás más necesarias en el momento y que de acuerdo a su propia experiencia servía para encauzar el discipulado en ese momento. Así que Marcos es el primero en ofrecer una especie de, de estructura básica, ¿no? Para contar la historia de Jesús, para contar la vida de Jesús, lo que hizo, lo que dijo y cómo sus enseñanzas deben ser asumidas, vividas, replicadas, actualizadas por quienes lo siguen. Entonces, hemos visto que todo eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? En la clase de la primera parte del Evangelio de Marcos y hoy quiero que profundicemos en ciertos segmentos del Evangelio de Marcos, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos de la fecha probable en que fue escrito. Dijimos que era alrededor del año 67-70 después de Cristo, teniendo en cuenta la situación existencial, teniendo en cuenta las preguntas que la comunidad se está haciendo, ¿no? De si vale la pena o no seguir a Jesús, vale la pena o no ser fieles sabiendo que ya nuestros compañeros han muerto, que aquellos que escucharon a Jesús, que lo vieron, ya no está con nosotros, valdrá la pena. Entonces, tengamos como de fondo esas preguntas, esos cuestionamientos que ya sabemos que tenía la comunidad que escribió para adentrarnos en algunos segmentos concretos del Evangelio y extractar unas riquezas muy bonitas que nos van a servir para fortalecer nuestra fe y nuestro apostolado y discipulado. Marta, Marta, buenas tardes, qué rico que ya estés por acá. Dices que no puedes ubicar el video. Gracias, Diana. Diana Estrida ahí nos está enviando el link. Entonces, Marta, para que lo veas por ahí, está ya en YouTube y en el canal de YouTube de la revista están ya todas las clases que hemos tenido hasta el momento, ¿vale? Mirna dice, gracias por invitar al enlace de 5 minutos de oración. Me gusta el libro de oración de 5 minutos, muy excelente. Qué bueno estar en vivo, Mirna. Gracias por seguirnos y por estar aquí con nosotros. Ese ahí está muy bien. Diana Astrid nos hizo el favor de volver a ponernos el link de la clase anterior. Muy bien. Entonces, en honor a quienes han llegado ya a la clase, vamos a dar inicio. María Magdalena Castillo, buena y bendecida tarde también para ti. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Muy bien, entonces vamos a iniciar poniendo en manos del Señor este momento de estudio y lo vamos a hacer con la oración al Espíritu Santo. Ya el próximo domingo es Pentecostés. El próximo domingo vamos a celebrar la gran fiesta de la llegada del Espíritu. Y si bien vamos a hacer de cuenta que lo recibimos como por primera vez, tenemos que ser conscientes de que ya el Espíritu Santo está con nosotros y la presencia, lo que vamos a celebrar el domingo es la actualización de ese don del Espíritu en la vida nuestra. Lo decíamos ayer en un ejercicio que hicimos. Gustavo, un abrazo, gracias. Ángela Rocío, un abrazo. Hoy sí está buena la señal, bendito Dios, sí señora. Les decía que ayer en en una enseñanza que estábamos haciendo en Instagram, mm, les compartía yo que es importante que tengamos en cuenta que el domingo celebramos Pentecostés, con ello estamos cerrando el tiempo pascual, pero con ello no queremos decir que se acabe la Pascua. Nosotros debemos hacer el mayor esfuerzo para mantenernos en Pascua permanente, en resurrección permanente, en efusión del Espíritu permanente, para que vivamos el día a día de nuestra existencia confiados y bajo el amparo del Señor y con un ánimo que en medio de las adversidades, de las tristezas, de las dificultades, sintamos que está esa fuerza de Dios, ¿no? Porque a veces hacemos de nuestra vida litúrgica como cajoncitos. Entonces vivimos Navidad y se nos olvidó que Dios se hizo hombre. Entonces nos quedó la fiesta ya, el pesebre, etcétera, pero se nos olvidó seguir actualizando ese misterio de Dios se hizo alguien como yo, ser humano. ¿M? Y ahorita estamos viviendo el tiempo de Pascua y vamos a cerrarlo a nivel litúrgico, pero la idea es que no dejemos de vivir la Pascua, que no dejemos de vivir en ese estado de alegría plena porque Cristo está vivo y está resucitado. Entonces vamos a encomendar al Espíritu Santo esta jornada de estudio que vamos a tener ahora para que pues todo lo que digamos, para que todo lo que aprendamos sea en nombre del Señor y que
las cosas que podamos ver juntos nos edifiquen, nos sirvan para seguir adelante. Y pues oramos también por toda la situación de nuestro país, del mundo entero, por esta pandemia, para que prontamente con la ayuda del Señor podamos salir adelante y tantas personas que están viendo afectados su salud, su trabajo, etcétera, de la mano de Dios, pues podamos todos juntos salir adelante. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Santo Espíritu de Dios, fuego vivo del Padre, Señor de la vida, amigo y defensor nuestro, regalo de Cristo resucitado, compañero de camino. Te rogamos para que en esta jornada de estudio, Santo Espíritu, contemos con tu aliento, con tu iluminación, de manera que podamos extractar las mejores riquezas que tu palabra nos trae. Tú que eres el dulce huésped de nuestra alma, te queremos invitar a que cada día nos acompañes y seas el Rey de nuestro corazón, de manera que en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, sea tu aliento el que gobierne, el que dirija y el que guíe. En tus manos, en tu inspiración y bajo tu protección, Santo Espíritu, encomendamos todos los asuntos de nuestra vida, asuntos afectivos, espirituales, financieros, familiares, todo, para que con tu divina gracia los alientes, los fortalezcas, los sanes y los puedas presentar al Padre como ofrenda agradable, de manera que nuestra vida sea como la de Jesús, agradable al Padre e impulsada por ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Viviana, Omar, Angélica, aquí estamos, muy bien. Amanda, qué bien que estemos ya todos unidos. Bueno, entonces vamos a sumergirnos ya a nuestro Evangelio de Marcos, segunda parte. Y entonces les voy a compartir la pantalla para que comencemos a ver nuestra, nuestra charla para el día de hoy. Entonces ahorita les voy a pedir el favor que me confirmen si están viendo la presentación. Ustedes me comentan, porfa. Muy bien. Entonces ahí ya estamos compartiendo nuestra pantalla para iniciar ya nuestra clase de hoy. Vamos a hacer aquí un ajustito pequeño. Para iniciar ya con nuestra clase. Muy bien. Entonces, como les decía, estamos en la segunda parte ya de nuestro Evangelio de Marcos. Y hace 8 días nosotros veíamos que las mujeres del Evangelio de Marcos nos daban una clave de ingreso al Evangelio muy especial, ¿cierto? Eso lo veíamos
en la clase anterior. Entonces, ¿qué nos dijeron las mujeres? Que Jesús, nuestro maestro, está vivo. Eso nos dijeron las mujeres, porque ellas se encontraron con este joven en el sepulcro, un joven vestido de blanco que les dijeron, ustedes están buscando a Jesús, el Nazareno, el crucificado, él no está aquí, él ha resucitado, vayan a Galilea. Entonces estas mujeres salieron del sepulcro con el encargo de decirle a Pedro y su comunidad que Cristo estaba vivo. Y veíamos en la clase anterior que esta expresión de las mujeres que encontramos en Marcos 16, perdón, en Marcos 15, en los versos, perdón, Marcos 16, versos 6 y siguientes, donde ellas salen a anunciar esto a Pedro y a la comunidad, se convertía en un marco de lectura para ingresar al Evangelio. Era importante que los discípulos de eh, después del año 70 hicieran el recorrido de vuelta, de retornar a la Galilea existencial para volver a caminar junto a Jesús y poder reconocer en la vida de Jesús, en la vida propia del discípulo y saber cómo afrontar el reto que estaban afrontando en ese momento después de tantas situaciones que se les habían venido encima. Bien, entonces, estas mujeres nos están diciendo esto. Jesús está vivo, nos está esperando en Galilea y Pedro y la comunidad necesitan recapitular la experiencia. Entonces hoy vamos a hacer nosotros eso. Vamos a retornar a Galilea, vamos a hacer una lectura más o menos ágil de todo el Evangelio, mirando elementos muy concreticos para que le saquemos el jugo más al texto y de manera que cuando ustedes estén en su oración personal o cuando estén con sus grupos parroquiales tengan más elementos para hacer el estudio del texto. Bien, entonces los invito a que vayamos a Marcos 1, vamos a Marcos 1, releamos nuevamente el versículo 1, en el que nos va a decir el texto, que ese es el comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Entonces recordemos que en la clase pasada decíamos que esta expresión era una intención del evangelista para decirnos la buena noticia que ustedes ahora, discípulos del año 70, tienen que anunciar, tiene un comienzo. Y ese comienzo se los voy a contar yo, para que ustedes tengan sentido de pertenencia y sentido de identidad, ¿cierto? Entonces, en Marcos 1.1 nos van a decir que ese es el comienzo del Evangelio, de la buena noticia, de Jesús el Cristo, Hijo de Dios, y luego nos va a decir algo, conforme está escrito en el profeta Isaías, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, de acuerdo a como estaba escrito ahí, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Los evangelios nos van a insistir que el inicio del ministerio de Jesús está relacionado fuertemente con la figura de Juan el Bautista. ¿Por qué era importante esto? Porque Jesús estuvo muy en línea, sentía un feeling especial con la predicación del Bautista y gracias a eso fue que Jesús emprendió su camino también como profeta itinerante en Galilea y posteriormente en Judea y Jerusalén. Juan era un profeta que planteaba un camino de conversión para la llegada del Mesías, ¿sí? Sin embargo, debemos tener algo en cuenta, y es que Juan el Bautista no era el único que estaba en este movimiento. Habían muchos otros grupos religiosos en la época de Jesús que estaban llamando a la conversión porque la corrupción había llegado a un punto insostenible, porque la situación de opresión de Roma estaba ya en un punto tremendo. Entonces habían muchos grupos que estaban diciendo, necesitamos ya urgente la acción de Dios, la intervención de Dios a través de su Mesías. Entonces, habían muchísimos grupos que estaban como en esa tónica de acelerar la venida del Mesías. Uno de ellos era el grupo de los fariseos. Ustedes van a decir, ¿cómo los fariseos? ¿No? Y cierto que nosotros coloquialmente tenemos la figura del fariseo como una persona mentirosa, como doble, ¿no? Pero realmente el fariseo, la palabra fariseo en hebreo significa el apartado. Y es aquel que se aparta del mal para buscar apasionadamente el bien. Ese es el fariseo. Un modelo de fariseo lo encontramos en Pablo, ¿sí?
Los fariseos sostenían que había que tener un celo por la ley grandísimo y mantener la pureza que se expresaba en el templo, mantener esa pureza en la vida cotidiana, de tal manera que los actos buenos aceleraran la llegada del Mesías, para que el Mesías viera que ya había bondad en la tierra y que ya era tiempo de que llegara a restituir las cosas, ¿no? A restituir el orden. Entonces los fariseos de esa manera trataban de acelerar la llegada del Mesías y de cierta manera hacían como su denuncia frente al sistema de impureza y demás. Entre los fariseos habían personas, digamos, de clase media y baja, habían algunos ricos, pero sobre todo era de clase media y baja. Jesús quizás se movió en este círculo de fariseos, pero de fariseos no en la línea observante, rigurosa, sino en una línea que buscaba una manera de interpretar la ley que fuera más en la línea de la misericordia, digamos de la línea de los anaguín, de los pequeños de Yahvé, de los pobres de Yahvé, ¿sí? Había otro grupo que eran los esenios, que quizás los hemos escuchado y hemos escuchado la comunidad de Qumran, ¿no? Los esenios era un grupo que había tomado la decisión radical, radical, radical de apartarse de la ciudad y de apartarse de los grupos religiosos y políticos que había en Jerusalén sobre todo, y los esenios decían, mire, esto no va a cambiar. Ya la venida del Mesías es inminente, los buenos se van a salvar, los malos van a ir al infierno, y si no nos convertimos, esto no va a ir para ninguna parte. Y los esenios llevaban una vida ascética, es decir, una vida de rigor muy alta, y los esenios eh, hacían frecuentemente baños rituales, lo que podríamos llamar como bautizos, pero rituales. Y eran, no era uno solo, sino que eran varias veces que se hacían con el ánimo de purificarse, quitarse las impurezas, es decir, el acto externo, ¿no? De quitarse las impurezas con el agua del cuerpo, implicaba un baño también interno. Entonces los esenios estaban en contra de la corrupción que se generaba en el templo, estaban en contra de Roma, obviamente, y estaban en contra de cómo sus autoridades religiosas estaban dirigiendo al pueblo, porque sentían que pues, la cuestión no iba por ahí. ¿Mm? Entonces, los esenios decidieron hacer, perdónenme la expresión coloquial que tenemos aquí en Colombia, rancho aparte, hacer casa aparte, y decidieron irse a vivir al desierto. En el mapa que tengo aquí al lado derecho de la diapositiva, ustedes ven en un recuadro rojo que dice Qumran, y ahí en este circulito amarillo que está en ese cuadrito rojo, probablemente estaba ubicada esta comunidad. Al parecer llevaban una vida muy similar a la de los monjes que después surgieron alrededor del siglo V, ¿no? Es decir, había como una persona que era el superior y todos juntos vivían, estudiaban juntos las escrituras, pero también tenían escrituras propias, se repartían los oficios, en fin. Algunos de los esenios eran célibes, no se casaban. Habían otros que sí tenían vida matrimonial, pero manejaban unas normas de pureza ritual muy, muy altas, ¿no? Entonces, la parte afectivo-sexual tenía una serie de normativas muy, también pues muy exigentes. Entonces, estos esenios estaban en la zona del desierto y se ubicaron concretamente ahí porque, según sus escritos, el Mesías cuando llegara iba a llegar por esta zona, por la zona oriental, del oriente iba a llegar el Mesías, iba a llegar a Jerusalén a instaurar el orden. ¿Mm? Así que por eso ellos se ubicaban ahí porque querían ser como la primicia. Ellos, los esenios, querían ser los más juiciosos del salón porque querían mostrarle al Mesías, cuando él llegara, que ellos eran los verdaderos cumplidores. Ellos se sentían como en la comunidad del verdadero reino de Dios. Eso pasaba con los esenios. Entonces, que Juan Bautista hablara de conversión, digamos que no era nuevo en ese ambiente, pero lo que proponía Juan sí era bastante interesante. ¿Por qué? Porque la propuesta de Juan era un cambio definitivo. O sea, no era convertirse y hacer un bautismo por hoy y en un mes te vuelves otra vez a bautizar en un baño ritual. No, el bautista decía, tenemos que hacer ya un camino radical de conversión a Dios. O le damos la cara a Dios o le damos la espalda. Y el bautismo que yo los invito es un bautismo radical, único y de una vez, definitivo, ¿sí? Porque esto hay que asumirlo en serio. ¿M? Y probablemente Jesús escuchó en alguna ocasión a Juan predicar. ¿Por qué decimos que en alguna ocasión? Recordemos que Jesús, como buen judío, peregrinaba de Galilea a Jerusalén por las fiestas y quizás en alguna de estas peregrinaciones escuchó hablar a Juan
y comenzó a simpatizar con ese planteamiento de Juan. Entonces, Marcos va a poner a Juan como figura inicial que le va a preparar el camino a Jesús. Y la comunidad de discípulos de Jesús necesitaba aclarar que Juan el Bautista era el precursor, no el Mesías, porque quizás habían algunos seguidores de Juan Bautista que trataban de reivindicar la identidad de Juan como el Mesías. Por eso la comunidad de Marcos establece que Juan fue el precursor. Y lo hace de una manera muy particular cuando escribe el Evangelio, citando al profeta Isaías, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta una cosa, lo que yo les dije en la primera clase. Nosotros no podemos separar Nuevo Testamento de Antiguo Testamento, porque quienes escriben el Nuevo Testamento lo hacen mirando el Antiguo a la luz de Jesús. Es decir, leen a los profetas, leen Génesis, leen Éxodo, leen todas las escrituras del Antiguo Testamento a la luz de Jesús para poder ver que en Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Bien, entonces cuando Marcos nos dice que según está escrito en el profeta Isaías, que dice, voy a enviar, ¿no? Ahí les tengo el texto, conforme está escrito en el profeta Isaías, voy a enviar mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando uno se pone muy curioso y va a mirar, Isaías no dice esto textualmente, no lo dice tal cual. Marcos está tomando aquí una cita de dos profetas, de Isaías y de Malaquías. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, rápidamente pueden ir a Isaías 43 y se van a encontrar que en Isaías 43 está la expresión de que una voz clama. Abrid en el desierto un camino a Yahvé, al Señor, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Y en Malaquías van a encontrar la expresión de lo del mensajero. Marcos asume estos dos textos como uno solo y lo pone en boca de Isaías, pero realmente son dos textos, uno de Isaías y otro de Malaquías. Y Malaquías dice, Malaquías 3:1, voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza que tanto deseáis ya llega, dice Yahvé Sebaot, es decir, el Señor, Dios de los ejércitos. Eso traduce Yahvé Sebaot. Entonces, uno pudiera decir, ay no, Marcos se equivocó, citó mal, y ahorita con Norma Zapa y todo esto, ¿no? No, pues podríamos acusar de plagio o de no citar bien a Marcos. No, resulta que recordemos que quienes escriben los evangelios eran personas que estaban versadas también en los textos del Primer Testamento, del Antiguo Testamento, y en su cabeza estaban frecuentemente lo que dijo el profeta Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que está en la Torá. Para ellos es algo normal tener la palabra en su mente y en su corazón. Es muy probable que Marcos incluso hubiese escrito esta cita de memoria, ¿sí? De acuerdo a lo que él recordaba de lo que los profetas habían dicho. ¿Y por qué Marcos coloca esto aquí? Porque a él le interesa demostrarle a quienes lo están leyendo y escuchando que el Bautista no predicaba por simple inspiración propia, sino que lo está haciendo en cumplimiento de algo que ya había anunciado Dios antaño. Entonces Juan el Bautista viene a ser aquí el profeta culmen de los profetas del Antiguo Testamento, porque en él se va a cumplir ese llamado de preparar realmente la venida del Mesías, la venida del Salvador. Bien, entonces por eso esta cita de los profetas enmarca muy bien la acción de Juan, que bautiza en el desierto proclamando un bautismo de conversión. Juan bautiza en el desierto porque es allá donde la voz está clamando que se allanen los caminos, que haya una calzada recta. Y él es el mensajero que Dios envía delante de su Mesías, de su Hijo. Bien. Vamos a mirar una cosita, y es que nos presentan a Juan de una manera muy particular. Vamos ahí en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 5. Dice que acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Fíjese que donde Juan acuden los de la región del sur, de Judea. Entonces Juan predicó fuertemente donde estaba toda esta corrupción a nivel religioso y político, donde se sentía más acuciante toda esta situación. Dice que las personas confesaban sus pecados y Juan los bautizaba.
En el verso 6 nos dirá que Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Nosotros pudiéramos decir, ¿y por qué es importante que nos digan cómo se vestía Juan? Pues este es otro recurso escriturístico que utiliza el redactor de Marcos, del Evangelio de Marcos, para remontarnos otra vez al antiguo y decir que aquí con Jesús y con todo lo que acontece con Jesús se están cumpliendo las promesas. Decir que Juan estaba vestido de piel de camello es decir que él se vestía igual al profeta Elías, al gran profeta Elías, aquel que por su voz se cerraba el cielo y por su voz se volvía a abrir. Entonces Juan es visto aquí no como un profeta más que estaba predicando la conversión y el advenimiento del Mesías, sino como el profeta, como el grande, ¿sí? Y ustedes pueden revisar esta cita en el primer libro de Reyes, perdón, el segundo de Reyes, capítulo 8. Vamos a verificar. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 8, ustedes van a ver esa cita. Miren, aquí las tecnologías juegan malas pasadas, les corrijo la cita. Es segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Aquí me jugó una mala pasada, vamos a corregirlo de una vez. El segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 8. Nos va a decir, cuando alguien está buscando al hombre de Dios, entonces preguntan, ¿a quién han visto con tales palabras? Y le respondieron, un hombre con vestido de pieles y faja de piel ceñida a la cintura. Entonces que Juan se vista con piel de camello está haciendo una alusión, como les decía, al profeta Elías, que se alimentara de miel silvestre. La miel dentro de la Sagrada Escritura, concretamente en el Antiguo Testamento, es símbolo de la palabra de Dios, porque es un líquido que milagrosamente produce placer y produce saciedad en la boca para aquel que vive en el desierto. ¿Por qué digo milagrosamente? La miel lo producen las abejas, ¿cierto? Entonces en el Antiguo Oriente se creía que las abejas eran las comunicadoras de los dioses. Entonces cuando una abeja producía miel, nos permitía entrar en contacto con el mensaje de los dioses. Entonces, que Juan se alimentara de miel silvestre quería decir que se estaba alimentando del mensaje directamente de Dios, de su palabra. Y un alimento obviamente que sana, ustedes pueden encontrar la referencia en Éxodo 3:8, cuando Dios promete que llevará al pueblo a una tierra que emana leche y miel, o sea, que emana conocimiento de Dios, en donde el conocimiento de Dios y la palabra y el sostén que da Dios es permanente. ¿Y por qué comía langostas? Las langostas son símbolo de sencillez y frugalidad. No banqueteaba. No era como Herodes, no era como el César, no era como Pilatos, sino que era un hombre de comida frugal, sencilla. De esta manera nos presentan a este profeta que nos va a preparar el camino para Jesús. Y fíjense en el verso 7 del capítulo 1 de Marcos lo que dice. Y proclamaba, detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí Juan está diciendo algo bellísimo, y es que él está iniciando un camino de conversión, pero quien realmente va a ratificar esto es el que viene detrás de él. Aún no nos han dicho que es Jesús, sino el que viene detrás de él. Los bautizará con algo importantísimo, con Espíritu Santo. Bautizar es sumergir, y hay unas traducciones más explícitas que es teñir. Entonces, Él los bautizará con el Espíritu Santo, es que Él los va a impregnar, los va a teñir a ustedes del Espíritu Santo, es decir, el mismo Espíritu de Dios. Juan dice que el que está detrás es más fuerte. Esta expresión, algunos estudiosos dicen que podría insinuar que Jesús estuvo dentro del grupo de seguidores de Juan. Decir que alguien está detrás de mí es decir que alguien es mi discípulo, porque antiguamente en la escuela de los maestros y los discípulos, cuando iban por la calle, el maestro iba adelante, los discípulos iban detrás, en señal de seguimiento. Solamente iban a la par entre maestros, pero el discípulo siempre iba atrás. Por eso me adelanto un poco al capítulo 8, cuando Jesús reprende, y eso lo vemos más fuertes en Mateo, cuando Jesús reprende a Pedro, porque Pedro le dice que no vaya a Jerusalén, ¿no? Jesús le dice,
ponte detrás de mí, Satanás. O sea, recuerda tu lugar. Tú eres discípulo, Pedro, ¿no? No seas mi adversario, eres mi discípulo, vuelve atrás. Entonces, es probable que Jesús hubiese estado muy cerca de Juan, quizás como discípulo, pero Juan dice, el que está detrás de mí, el que viene detrás de mí, es uno más fuerte que yo. También otros estudiosos dicen, no, quizás no está aludiendo a una situación discipular, como si Jesús hubiera sido discípulo de Juan, sino aquel que va a completar el trabajo que él inició. O sea, como que yo voy hasta acá, está diciendo Juan, pero el que va a seguir mi trabajo va a bautizarlos con Espíritu Santo. Son dos posiciones de los estudiosos que ambas son bastante válidas y muy sugerentes. Lo que dice después el Bautista es muy bonito. Dice, no soy digno de inclinarme a desatarle la correa de sus sandalias. Nuevamente tenemos dos acepciones para interpretar este verso. No soy digno de inclinarme y desatar las sandalias. Ese es un oficio de los esclavos. Entonces lo que está diciendo Juan es que él es tan grande que yo ni merezco ser el esclavo, porque es que él es demasiado grande. Yo soy demasiado pequeño incluso para llegar a ser un esclavo. Otra acepción que personalmente me gusta mucho es que yo no soy digno de usurpar el papel que a él le corresponde. Quitarle las sandalias a alguien también puede ser visto como ponerme yo en los zapatos del otro, ponerme yo en su identidad. Así que Juan aquí es muy claro. Yo no soy el Mesías viene detrás, él va a venir después de mí. Y él, el Mesías, es el que les va a dar el bautismo real en el Espíritu Santo, porque eso es lo que estamos necesitando, teñirnos, impregnarnos de Dios para que esto cambie. Eso es lo que les va a decir Juan. ¿Mm? Dice el verso 9 en el capítulo 1 de Marcos, que por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Si le ponemos lógica a esto, Jesús no se va a venir a bautizar porque sí, porque vio que estaban haciendo fila y dijo yo también. No, sino porque Jesús entendió lo que estaba proponiendo Juan y decidió asumir ese camino también. Por tanto, Jesús en otras oportunidades habría ya escuchado a Juan. Estos elementos que hemos visto hasta ahora, ¿qué nos quieren decir? Que la experiencia de Jesús, queridos hermanos, no fue leída en abstracto, sino que fue leída en unión a la tradición de promesa que ya venía en el pueblo de Israel y que esa promesa para el pueblo de Israel era también para el mundo entero. Entonces la comunidad aprende a leer a Jesús resucitado y lo que hace Jesús de Nazaret a la luz también de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces las escrituras judías son palabra de Dios que a los cristianos de ayer y de hoy nos permiten leer la vida y acción de Jesús como promesa cumplida del Padre. ¿Sí? Y Jesús es el nuevo lente que nosotros leemos para leer la plenitud de la revelación. Nosotros leemos el Antiguo Testamento desde el lente que se llama Jesús. Y el Nuevo Testamento también tiene todo el sentido porque Jesús está allí presente. Entonces es importante que nosotros veamos este sustrato escriturístico de los textos del Nuevo Testamento, porque ellos no parten de la nada, parten de una revelación que ya venía caminando. Y por eso Jesús se ve como la plenitud de eso que Dios nos prometió desde antaño. ¿Bien? Cuando Jesús se bautiza, nosotros podemos decir, ¿y por qué Jesús se bautiza? Si él era bueno, si era todo lindo, ¿cierto? Si era cumplidor. Bueno, aquí hay un énfasis teológico muy interesante, que evidentemente fue histórico, sí, porque todos los evangelios coinciden en afirmar que Jesús recibió el bautismo de Juan. Entonces, esto quiere decir que efectivamente Jesús acudió en cierto momento y se conectó en cierto momento con el movimiento del Bautista. Cada evangelista va a cambiar la manera en que lo va a describir. ¿Sí? Marcos nos va a decir una cosa muy interesante, y es que dice que por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, ¿quién? Jesús, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Varias cosas. ¿Por qué Jesús se bautiza? Porque es un signo profético también. En el bautismo, Dios reelige a su pueblo en Jesús. Porque Jesús allí está asumiendo el papel de Israel, del Israel bueno, del Israel obediente. Jesús dice, yo quiero asumir como pueblo este camino de conversión.
Y Jesús entra a las aguas con ese pensamiento. Entonces, en Jesús, Dios está reeligiendo al pueblo, y no solamente a Israel, sino al mundo entero, porque Jesús se hizo hombre, se hizo humanidad. Dios se hizo hombre, Dios se hizo humanidad en Jesús. Entonces, desde el punto de vista teológico, el signo del bautismo es muy importante en este aspecto, en el bautismo de Jesús hablo, no el bautismo ya sacramental que nosotros vivimos como iglesia, porque el bautismo que nosotros recibimos es el bautismo en la muerte y resurrección de Jesús. Eso hay que tenerlo claro. La acción que está haciendo Jesús acá es participando de un rito de conversión. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta esa diferencia. Nosotros, los cristianos, nos bautizamos en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Bien? Entonces, cuando Jesús hace este signo de compromiso con ese camino de conversión, el evangelista Marcos conecta rápidamente con un testimonio del Antiguo Testamento para hacer más vívido el significado de este gesto. ¿Por qué? Porque detrás de esa descripción está nuevamente el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 63, versículo 19 y capítulo 64, versículo 4, va a expresar algo bellísimo. Va a expresar algo bellísimo y vamos a entender por qué. Dice el evangelista que Jesús cuando salió del agua vio que los cielos se rasgaban. Entonces, si ustedes tienen su Biblia, vayan rápidamente a Isaías 63, verso 19, hasta el capítulo 64, versículo 4. Dice: estamos igual que antaño, como cuando no nos gobernabas. No se nos reconoce por tu nombre. Ah, si rompieses los cielos y bajases ante tu faz, los montes se derretirían como hojarasca en una hoguera, como agua en que el fuego evapora, para que sepan tus enemigos quién eres, para que las naciones tiemblen ante ti, cuando hagas maravillas inesperadas. Tú descendiste y ante tu faz los montes se derritieron. Entonces, cuando el evangelista Marcos está describiendo el bautismo de Jesús y está diciendo que los cielos se rasgaron, está recordando a Isaías con esa expresión del profeta que dice: ay, ojalá rompieras los cielos y bajaras. Pues ya llegó el momento. Ya Dios rompió, rasgó los cielos y bajó. ¿Mm? Y también está la experiencia en otro segmento del profeta, en el capítulo 42, cuando está hablando de su siervo, cuando Dios a través del profeta dice: he aquí mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. Entonces, estos dos elementos del profeta Isaías los está trayendo a colación el evangelista Marcos cuando describe el bautismo de Jesús. ¿Bien? Después de que Jesús es bautizado, ¿cierto? Y esta es una experiencia que Jesús va percibiendo. Él es el Hijo amado. Y en él el pueblo tiene que llegar a ser hijo amado, ser la complacencia de Dios. El evangelista inmediatamente nos va a mandar a Jesús al desierto, ¿cierto? Aquí, bueno, les traigo yo estos mapitas para que vean el posible lugar del bautismo de Jesús, aquí en el círculo rojo en la parte derecha. Aquí está el río Jordán, ¿cierto? Y probablemente en esta zona, que era una zona donde el caudal permitía la realización de los bautismos, estaba Juan y ahí pues llegó también Jesús a bautizarse. ¿Bien? Y esto es importantísimo que ustedes ven la ciudad de Jericó. Es muy interesante a nivel teológico porque Jesús va a ingresar nuevamente a la tierra prometida como lo hiciera el pueblo antaño cuando llegó del desierto. Cuando el pueblo liberado de la opresión de Egipto pasó 40 años en el desierto y llega a la tierra prometida, él lo hace por esta zona y a la primera ciudad que llega es a Jericó. Entonces Jesús va a ser como ese ingreso a la tierra prometida como el nuevo pueblo de Dios. Miremos todos los elementos que son tan sugerentes y tan interesantes. Bien. Entonces el texto en el Evangelio de Marcos nos va a mandar a Jesús directamente al desierto después de este acontecimiento del bautismo, en donde Jesús va a ser tentado. Entonces, si en el bautismo Dios reelige en Jesús al pueblo, en las tentaciones Jesús toma la vocería del pueblo para reelegir a Dios. Porque en el desierto Jesús nos dice el texto que pasa 40 días siendo tentado por Satanás. Satanás es la palabra para describir el adversario, aquel que intentará separarlo del camino.
Y ya sabemos que el número 40 es un número simbólico, es un número que habla de cambio, de un periodo de madurez, un periodo de crecimiento, un periodo de cambio de mentalidad. Entonces, que Jesús haya sido empujado al desierto quiere decir que Jesús fue empujado al discernimiento. Y en ese discernimiento Jesús se enfrentó con muchas tentaciones para evadir el camino que le tenía el Padre, ¿sí? Pero Jesús no se deja tentar, Jesús no cae. Jesús vence al adversario y se mantiene en su camino. El texto nos dice que estaba entre animales del campo y los ángeles le servían. Esto es una alusión a la experiencia que vivió Israel en el desierto, en que estaba rodeado de peligros, pero logró llegar, ¿no? Pasó 40 años en el desierto, pero logró llegar a la tierra prometida. Jesús va a pasar 40 días en discernimiento para elegir cada vez más fuertemente la propuesta que le hace Dios Padre para la salvación de la humanidad. Como veíamos hace 2 clases, Jesús hizo también un proceso vocacional. Jesús como ser humano hizo una búsqueda de qué quiere Dios de mí. Y el texto aquí de las tentaciones nos está presentando eso. No sabemos cuánto tiempo a nivel cronológico duró, 1 mes, 2 meses, no lo sabemos, pero sí pasó un tiempo Jesús estableciendo concretamente esa fidelidad al proyecto del Padre. Jesús vence las tentaciones. A Marcos no le interesa decir con qué fue tentado. Ese no es el interés de Marcos. A Marcos lo que le interesa es decir que Jesús salió victorioso de la tentación y nos lo va a aclarar en el versículo siguiente, el capítulo 1, en el verso 14. Cuando dice que después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Muriendo Juan el Bautista, Jesús entra en el escenario. Jesús dice, este es el momento, tengo que comenzar a actuar. Entonces, la comunidad que está escuchando el Evangelio, que está escuchando este relato, comienza a entender, si Jesús comenzó a trabajar cuando murió el Bautista, nosotros, cuando hemos visto que los testigos oculares, que nuestros líderes han muerto, no es para sentarnos a llorar y decir, aquí acabó todo, no, hay que ser como el maestro. Y si él inició su predicación cuando aquella persona que encendió el fuego en su corazón murió, nosotros tenemos que hacer lo mismo y comenzar a predicar a Jesús, porque nuestros líderes ya murieron, pero la buena noticia de Jesús está viva y Jesús está vivo. Entonces, fíjense cómo el evangelista es tan inteligente y estratega para mostrar en su escrito una estrategia narrativa que impulse y le dé ánimo a su comunidad. Aquí viene una bisagra muy importante para seguir adelante, no solo en la lectura del evangelio, sino en el camino de seguimiento a Jesús. Dice que Jesús proclamaba la buena nueva de Dios y lo proclamaba diciendo algo. Verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado y se ha cumplido. Convertíos y creed en la buena nueva. Aquí la palabra clave es conversión. Sin conversión, hagan de cuenta que esta parte del evangelio es como una puerta de seguridad. Si tú pasas bien por la puerta de seguridad, puedes continuar el camino. Si no, hay que hacer un ejercicio para poder pasar. ¿Cuál es ese ejercicio? La conversión. En el texto griego, en el texto en su lengua original, que es el griego, el Evangelio de Marcos, la palabra para conversión es metanoeo. ¿Sí? Aquí está, metanoeo. Si les suena algo que ha dicho Pablo, ¿no? Metanoia. Entonces, metanoeo es conversión de mente, es aprender a pensar distinto. Entonces, nosotros podríamos decir que Jesús lo que está diciendo es, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, cambien de mentalidad y crean. Pero resulta que ustedes saben que hay un sustrato de tradición judía en el que escribe el texto. Entonces, detrás de la palabra metanoeo está el concepto que todo buen judío sabía que implicaba conversión, es el término teshuvah, que lo vemos aquí en la parte derecha. Lo leemos de derecha a izquierda. Entonces, esta es la primera letra, la segunda y así. Bien, aquí dice teshuvah. Y teshuvah es hacer un giro, es retornar, pero retornar no de cualquier manera, es retomar la ruta verdadera. Eso es teshuvah, eso es metanoeo, es retornar a la ruta correcta. Y concretamente Jesús, ¿qué está diciendo? Para seguirlo,
para continuar es importante que tú emprendas un camino de retorno a tu esencia más pura, que ¿cuál es? Ser imagen y semejanza de Dios. No es simplemente retornar y decir, ay, sí, yo soy imagen y semejanza de Dios. No, es reconocer qué cosas, es darle nombre a aquello que a mí me está alejando de ser imagen y semejanza de Dios. Es ponerle nombre y decir, en mi vida hay mentira, en mi vida hay envidia, en mi vida hay avaricia, en mi vida hay lujuria, en mi vida hay corrupción. Es darle nombre, es no decir, sí, es que yo cometo muchos males, yo soy muy pecador. Jesús dice, no, aquí toca darle nombre, porque en la medida que tú le des nombre, vas a poder hacer el cambio correcto, porque vas a saber qué dejas a un lado y por dónde te vas a encaminar. Entonces, una vez que tú reconoces que eres imagen y semejanza de Dios, que decides retornar a esa esencia más pura que hay en ti, desechando lo que te aleja, la teshuvá, la metanoia, implica regresar al cuidado e instrucción de Dios. ¿Y cómo se hace? ¿Qué es eso del cuidado y la instrucción de Dios, de vivir bajo las alas de Dios, en el hogar de Dios? El reino. La propuesta del reino es retornar a la casa del Padre, es dejar que Dios viva dentro de mí y que me potencie para ser yo realmente lo que soy. Imagen y semejanza suya. Hermanos, eso es conversión. Y si no le apuntamos a esto desde el principio, lo que viene en adelante no va a caminar bien. ¿Mm? Esa es la propuesta que el evangelista Marco le está haciendo a su comunidad y que también nos hace a nosotros a la luz de lo que él mismo ha vivido al lado del Señor. Creer, creer en la buena noticia. Jesús está diciendo, crean en la buena noticia que cuál es, que Dios viene a curar, a restaurar, viene a poner el amor y la justicia en el primer lugar. Otros tipos de predicaciones en los tiempos de Jesús decían, esto ya no tiene remedio, ya el que se salvó, el que se perdió, aquí no hay tiempo de arrepentimientos. Jesús dice, no, yo siento en mi corazón otra cosa, yo he vivido una experiencia con Dios diferente, yo siento que Dios viene a curar, a restaurar y yo quiero hacer eco, hacer de mi vida eco de ese deseo de Dios. Eso es lo que va a hacer Jesús. Por eso, Jesús viene a decirnos que la buena noticia es que Dios quiere acabar con la maldad del hombre, mas no acabar con los hombres malvados. Y hay una diferencia muy grande, porque una cosa es querer decir que abajo los malos y que solo vivamos los buenos, ¿cierto? Entonces matemos a todos los malos y que quedemos solo los buenos. Y dirá una frase que recorre por ahí las redes, no quedamos los buenos, quedamos simplemente otros asesinos, ¿cierto? Dios quiere acabar con aquello que nos hace daño a nosotros como humanidad, pero a toda la raza humana Dios la quiere salvar, la quiere rescatar, la quiere redimir. Así que aquel que se está portando bien tiene que mantenerse en lo bien que está haciendo y aquel que no se está portando bien está invitado a recapacitar. Y el que se porta bien está llamado a hacerle la invitación a aquel que está en el camino equivocado para que cambie, porque aquí la idea es rescatar al hermano, no hacer que se pierda, no dejar que se pierda. Bien. Y entonces, a lo largo de los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, vamos a tener expresiones de curaciones, de expulsiones de demonios, de confrontaciones de Jesús con los fariseos, donde Jesús va a defender esto que él siente en su corazón, que Dios viene es a salvar la vida del hombre, no a perderlo, no a justiciarlo, sino a que vea que en el amor está la posibilidad de su salvación. Eso es lo que quiere hacer Jesús. En medio de esa pasión que siente Jesús por anunciar aquello que Dios le ha puesto en su corazón, pues convoca a otros para que le colaboren. Y muy temprano el evangelista, en el mismo capítulo 1, en los versos 16 al 20, nos va a mostrar la llamada de los primeros 4 discípulos, que son Simón, Andrés, Santiago y Juan, los 4 pescadores, ¿cierto? Después de esto nos van a contar toda una serie de acciones milagrosas que Jesús realiza en Cafarnaún, sanación, la sanación a la suegra de Pedro, las curaciones que hace en la casa de Pedro, la curación de un endemoniado en la sinagoga, en fin, de ahí en adelante Jesús va a mostrar por qué es que la buena noticia ha llegado, por qué hay que creer, porque Dios está viniendo a restaurar. Por eso Jesús, cuando se encuentra con un pecador, con un enfermo, con una persona que está necesitando la misericordia, Jesús restaura, sana, libera, porque eso es lo que Él quiere que entendamos. Y ahí viene la pregunta,
que el evangelista de fondo nos hace. Oye, ¿de qué lado te pones tú? Nosotros hoy, en el 2020, ¿de qué lado nos estamos poniendo? ¿Mm? Entonces, aquí rápidamente para hacer un resumen, Jesús inicia, para el Evangelio de Marcos, Jesús inicia toda su labor en lo que fue Galilea. Cafarnaúm se va a convertir como la especie de la central de operaciones, ¿no? Pero Jesús va a generar toda su actividad misionera que va a implicar sanación corporal, sanación espiritual, la enseñanza con parábolas, la restauración de la dignidad humana, la reivindicación de los pobres, las mujeres, los niños, las discusiones con sus fariseos. Todo esto lo va a comenzar a generar en Cafarnaúm y en la zona de Galilea, en el norte. Recuerden que la tierra de Palestina, la tierra de Israel, para el tiempo de Jesús, estaba dividida en tres sectores. Al norte, viene al norte, Galilea. Ellos eran judíos, creyentes, pero eran tenidos como por aquellos que no eran tan fieles, porque muchos años atrás ellos permitieron que las culturas paganas les propusieran sus dioses y ellos accedieron a muchos cultos paganos. Entonces quedó como en la fama de los galileos que eran personas débiles en la fe. Entonces por eso nada bueno podía salir de Galilea. Los galileos no tenían un lugar central de culto, como lo vimos en las primeras clases, pero sí tenían sus sinagogas y para el Galileo era importantísimo, más que la pureza ritual, el cumplir fielmente la palabra de Dios. Para el Galileo eso era importantísimo. Pero eran vistos como aquellos que no eran quizás como tan cumplidores. Jesús inicia su labor allí, entre los que menos credibilidad tienen. También Jesús va a hacer su labor en tierra de paganos. Bueno, pero les termino de describir las zonas de la tierra de Israel. Entonces, al norte está Galilea. En la mitad, digámoslo así, está la zona de Samaria, los samaritanos, con los que los judíos, tanto de Galilea como del sur de Judea, no se entendían muy bien, ¿sí? Porque para los judíos, los samaritanos eran idólatras y no sabían a quién adoraban, porque ellos nunca adoraban a Dios en Jerusalén, en el templo, sino que tenían su propio lugar de culto en el monte Garizim. Entonces había una disputa bastante grande y si alguien de Galilea quería ir a Jerusalén tenía que hacer una vuelta grandísima para no pasar por Samaria. Y al sur estaban la zona de Judea y Judea, pues los de Judea se sentían los más fieles, los más cumplidores, además en su tierra, en su capital Jerusalén, pues estaba el templo, ¿no? Entonces los de Judea se sentían los más lindos, los más cumplidores, etc. Entonces Jesús va a hacer toda su actividad iniciando por donde la humanidad es menos querida y va a seguir avanzando hasta el punto culmen de donde está el recalcitrado, mucho más el problema de corrupción a nivel social, a nivel religioso, todo esto. Jesús va a hacer toda esa transición. Entonces el Evangelio de Marcos nos va a decir que la primera parte del Evangelio, prácticamente los 8 primeros capítulos, Jesús va a estar en Cafarnaúm, la zona de Galilea y tierra de paganos. Y del capítulo 8 hasta el final, Jesús va a ir a la región de Judea y concretamente Jerusalén. Ahora quiero que veamos dos modelos de discipulado. Uno de ellos es la mujer sirofenicia. ¿Por qué los invito a que veamos esto? Porque recordemos que para el evangelista es importante que sus discípulos entiendan que hay que ser opción radical por Jesús, que no se pueden distraer, porque es un momento clave para transmitir la fe, es un momento clave. Y no pueden seguir modelos triunfalistas, eso lo vimos en la clase pasada, no pueden seguir modelos como de ego, ¿no? Que me eleven a mí pues la posición, no. El evangelista quiere dejar claro cuál tiene que ser la ruta del discípulo para que siga con acierto al maestro y por eso están haciendo toda esta recapitulación, para que entiendan cómo surgió la buena nueva y cómo tiene que ser el seguidor de Jesús. Y uno de los modelos de discipulado que propone el evangelio es la mujer cananea, la mujer sirofenicia, a quien Jesús le sana a su hija que tiene un demonio. ¿Sí? Entonces los invito a que vayamos rápido en el Evangelio de Marcos al capítulo 7. Vamos a ir al capítulo 7, en los versículos 24 al 30. ¿Sí? Entonces les voy explicando aquí una serie de cositas mientras vamos al capítulo 7, versículo 30, del Evangelio de Marcos. Mientras vamos buscando el texto, nos estamos dando cuenta que este relato está ubicado en una parte muy estratégica del Evangelio.
está ubicado entre las dos multiplicaciones de los panes que hay en el Evangelio de Marcos. La primera multiplicación de los panes ocurre en territorio judío y la segunda multiplicación ocurre en territorio pagano. Y esto es muy sugerente porque habla de la apertura de la propuesta de Jesús para los judíos y para los gentiles. Jesús es para todos, Jesús es patrimonio de la humanidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya llegamos al relato? Muy bien. Entonces vamos Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Me voy a permitir leerlo y vamos a ver una explicación muy linda de esta mujer que se convierte para nosotros en modelo de discipulado, maestra de fraternidad sin fronteras. Dice el texto: Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y aunque no quería que la gente lo supiese, no logró pasar inadvertido. Enseguida, una mujer que había oído hablar de él y cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le dijo: espera, que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: sí, señor, pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: por eso que acabas de decir, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Muy bien, vamos a ver unos elementos. Les había dicho yo que Jesús comenzó su labor en Cafarnaúm, en Galilea, ¿no? En la gran región de Galilea, donde estaban los que menos crédito tenían. Y de ahí dio el saltito a la región pagana, donde menos iban a querer a muchas personas. Jesús, estando allí, se encuentra con una mujer cananea. El texto va a decir que griega, ¿no? ¿Qué pasa con esta mujer? Le pide que saque de su hija al demonio, que la cure. Jesús le lanza una respuesta que uno pudiera decir: Jesús tan grosero. Jesús le faltó al respeto a esta señora porque le dice: espera que se sacien primero los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Mm? Jesús, ¿qué está diciendo? Nosotros, Israel, somos los hijos, los herederos de la promesa. Entonces, lo normal es que primero llegue la salvación, la misericordia, la gracia a los hijos, y cuando ya los hijos hayan comido, se hayan saciado, ahí sí le damos al resto. ¿Mm? El pan en la palabra también es símbolo de la palabra, del conocimiento de Dios. Entonces, lo que está diciendo también Jesús es que Israel, como es hijo, ya está acostumbrado a manejar la palabra, a manejar el mensaje. Entonces, de buenas a primeras, no se le puede transmitir el mensaje a los paganos porque los paganos no conocen. Entonces, no van a saber aprovechar la riqueza que se les va a ofrecer en la predicación. Entonces, Jesús está diciendo: ya les llegará su turno. Espera un momentico, ¿sí? ¿Y los perritos quiénes eran? Pues los pueblos paganos. Todo aquel que no creía en el Dios de Israel, todo pagano era visto como perro. Esa era la denominación, perro. Aquí el texto es más amable, dice perritos, pero la denominación era perro. Decirle a alguien perro es decirle algo terrible. Además, el perro era también un animal impuro, un animal que no se consumía. Entonces, pues peor, ¿no? Era la denominación. Entonces, como las comunidades paganas, los pueblos paganos no conocían la revelación o el anuncio de Dios desde el principio, pues no iban a ser capaces de asumir el mensaje. Pero esta mujer le plantea algo a Jesús increíble. Hace cambiar de mentalidad a Jesús. Hace que Jesús haga una nueva metanoia. Eso es algo muy interesante. Miren lo que hace la mujer. La mujer le responde: sí, Señor, pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Miremos el planteamiento que hace la mujer. La mujer dice: bueno, Señor, tú dices que los judíos son hijos y los paganos somos perritos. Bien, eso plantea que somos enemigos y que ustedes son superiores y que nosotros somos inferiores. La mujer le está haciendo una especie, eso en psicología se llama el feedback o el espejo, ¿no? Le está devolviendo a Jesús como la expresión o lo que ella está entendiendo de lo que Jesús está diciendo. Le dice: ah, bueno, Señor, tú estás planteando esto, pero fíjate en algo, veámonos diferente.
Maestro, aprendámonos a ver de otra manera. ¿Por qué tenemos que vernos como enemigos? No, Señor. Veámonos de esta manera. Ustedes judíos son niños. Por eso ya aquí iba a decir que, que los perros comen bajo la mesa migajas de los niños. Dice, yo a ustedes los veo como los niños de la casa. Nosotros, bueno, nosotros somos los perritos, pero veámonos como amigos, hermanos de la misma casa. Para no ir tan lejos, en nuestras casas quienes tenemos mascotas, quienes tenemos perritos, ¿quiénes son los que le pasan comida a los perritos cuando estamos comiendo, cuando estamos cenando o cuando estamos almorzando? Son los niños de la casa, ¿cierto? Los niños se hacen cómplices del perrito, se hacen amigos, porque pues son amigos, ¿no? Y le pasan la comidita por debajo. ¿M? Entonces la mujer le está diciendo a Jesús, veámonos diferentes, no nos veamos como que ustedes son superiores y nosotros inferiores, veámonos como amigos y ustedes véanse como niños, como aquellos que están creciendo todavía, aquellos que necesitan todavía la instrucción de Dios. Y alimentémonos juntos, veámonos a la par, ambos hijos, ambos en la misma casa, ambos hermanos, como lo sugiere esta figura. Entonces Jesús es ese niño de mochila que le está dando alimento a los paganos. ¿M? Entonces, esto hace que Jesús cambie de mentalidad y diga, mujer, tienes toda la razón, por eso que acabas de decir, puedo decirte, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué quiere decir? Que por eso que acaba de decir la mujer, Jesús con mayor libertad va a ir a toda zona, va a ir a toda situación existencial para que todo lo demoníaco, para que todo lo negativo salga de ahí y el reinado de Dios llegue. Qué bonito esto, hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos una concepción errada de hacia quiénes debe ir el mensaje. Y a veces resultamos predicándonos entre nosotros mismos y nos olvidamos de aquellos que están necesitando el anuncio y que pensamos que por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su cultura, no van a poder con el mensaje de Dios y al contrario, lo están reclamando a gritos. ¿M? Entonces esta mujer sirofenicia se convierte para nosotros en maestra de la fraternidad sin barreras, sin límites. Pensemos un poquito nosotros en qué situaciones tenemos que comenzar a invertir este tipo de relacionalidad, en qué situaciones de parroquia, de nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros amigos, en qué momento nos estamos viendo así, como enemigos, como superior e inferior. Y la invitación que nos está haciendo Jesús es que, y esta mujer sobre todo, es a que nos veamos como amigos, como hermanos, los dos en la misma casa. ¿M? Y además veámonos como niños, ambos en igualdad de condiciones, ambos aprendiendo. ¿Qué tal este modelo de discipulado? ¿Qué tal este ejemplo que les pone el evangelista Marcos a su comunidad? ¿M? En época de guerra, en época de persecución, es un excelente modelo para proclamar el anuncio de Jesucristo desde una actitud humilde y abierta a todos, porque ahora están en terreno que no es el terreno de Israel. Recordemos, años 70, no estamos en Israel, estamos en otros lugares, tenemos que abrirnos y abrirnos sin etiquetas y abrirnos sin eslogan de que para ti sí, para ti no. Al contrario, la bondad y el anuncio de Dios es para todos, para absolutamente todos. Y si ustedes no están contentos con este modelo, les tengo otro. Bueno, yo no, el evangelista Marcos, ¿no? Entonces, aquí es simplemente para hacer énfasis en que Jesús nos pide y le pide a su comunidad un cambio radical ahora mismo y a todos. El hacer teshuvá implica abrirme al que es diferente. Hacer teshuvá implica que yo también estoy aprendiendo, que puedo equivocarme y necesito de Dios y de los otros para mantener mi ruta. Y Jesús, atención a esto, quiere que dejemos de sentirnos culpables para que podamos ser realmente responsables y maduros. ¿M? Jesús quiere quitarnos ya esas etiquetas acá de que yo, pobrecito, soy culpable de todo lo que he hecho. Jesús dice, ya, cambia de chip. Reconoce en que te equivocaste, repara y sigue adelante. Reconoce, repara y sigue adelante. Porque eso se llama responsabilidad en la vida cristiana. A veces nos quedamos años de los años dándonos látigo y decirnos, yo soy culpable de una cantidad de cosas, pero no nos hacemos responsables de lo que pasó y estamos siendo permisivos para que ciertas situaciones continúen. Entonces aquí el hecho es de hacernos responsables. Y el ejemplo de la mujer sirofenicia es clave en esto porque nos ayuda a verificar en qué puntos estamos haciendo de nuestra relación con nuestros hermanos algo que no es, para volvernos compañeros de equipo. ¿M?
Necesitamos cambiar de mirada, sí señores, necesitamos darle un vuelco. Y para eso les decía yo que si no quedamos satisfechos con la mujer sirofenicia, les tengo al señor Bartimeo, ¿sí? Que también estaba de tareita, ¿cierto? Leerlo. Bartimeo es un discípulo que sabe mirar desde la perspectiva de Dios. Si la mujer sirofenicia es la mujer que logra captar la universalidad del mensaje de Dios, Bartimeo es aquel que logra mirar desde Dios. ¿Mm? La situación de Bartimeo la encontramos en el capítulo 10, versículos 46 al 52. En este punto ya Jesús está a punto de llegar a Jerusalén, ya está muy cerquita de Jerusalén. ¿Mm? Y antes de que se encuentren con Bartimeo, pasó algo muy particular con la comunidad de Jesús. Si ustedes miran en el capítulo 10, en los versículos 35 al 44, hubo pelea en el grupo. Jesús les dijo, muchachos, vamos a Jerusalén, allá pues voy a morir, me van a sacrificar. Bueno, Jesús les anuncia su pasión, ¿no? Es el tercer anuncio de la pasión. ¿Mm? Oye, y los discípulos en vez de decir, no, ¿qué vamos a hacer, maestro? Te protegemos o moriremos contigo, se ponen es a decirle, bueno, y cuando tú ya no estés, déjanos a nosotros mandar. ¿Quiénes dicen eso? Los hijos de Zebedeo. Entonces, los hijos de Zebedeo, ellos son discípulos que están en el camino, pero no saben para dónde van, porque le están pidiendo a Jesús gloria, poder, ¿no? Ay, maestro, sí, qué pesar que ya no estés, pero cuando tú ya no estés, déjanos a nosotros un terrenito para poder aquí mandar, porque nos hemos dado cuenta que lo que tú dices y haces, wow, es poderoso. Entonces nosotros también queremos propagar esto. Están lejos del enfoque del Evangelio. Le dicen concretamente, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces, como en una especie de escena de teatro, vamos a tener, um, vamos a, tener a los discípulos de Jesús, a los zebedeos, en una parte y a Bartimeo de la otra cara, porque Bartimeo va a ser la otra cara del discipulado, va a ser el otro lado del buen discípulo. ¿Mm? Después de que pasa todo esto, Jesús les dice, muchachos, esto no es así, a mí no me corresponde dar puestos, yo sé que yo debo cumplir con la misión que me pidió el Padre y beber un cáliz. Y si ustedes quieren ser como yo, pues beban el cáliz. Ya lo otro le corresponde a mi Padre. Y entre ustedes no busquen eso, no busquen que quién manda más, que quién grita más, que quién hace las cosas más bonitas, que quién ora mejor en el grupo de oración, que quién canta mejor. No, no busquen eso entre ustedes. El que sea bueno, que sirva, que esté al servicio de los demás. Busquen eso. Entonces, cuando termina esa catequesis que da Jesús, dice que por fin llegaron a Jericó. Recuerdan que Jericó era el primer lugar en el que el pueblo de Israel, después de que llegó del desierto de Egipto, ¿no? Esa fue la primera ciudad que llegaron. Jericó significaba lugar de la promesa, lugar de liberación. Jesús llega a Jericó, ¿cierto? Y dice que cuando salió de Jericó había eh, un personaje muy particular. Me voy a permitir leer el texto. Dice, llegaron a Jericó, estoy en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Llegaron a Jericó y un día que Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Rabuní, quiero ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Si los hijos del Zebedeo eran los discípulos que estaban en el camino pero no sabían para dónde iban, Bartimeo va a ser el discípulo que sabe a dónde quiere ir pero no encuentra el camino y por eso le pide a Jesús que se lo muestre. ¿Mm? Entonces, Bartimeo, aquí al borde del camino, nos va a enseñar algo muy bonito y es la filocalia o la oración del corazón. Él le dice, hijo de David, ten compasión de mí. La palabra compasión en el texto en griego está con el vocablo el leo, ¿sí? El leo.
Y detrás de esta palabra está el vocablo hebreo, que está para compasión o misericordia, y es rahem. En hebreo misericordia se dice rahem. Y esta palabra comparte raíz con la palabra regem, y regem significa útero o matriz. Entonces, cuando Jesús dice, quiero misericordia, o sean misericordiosos, o aquí Bartimeo que está pidiendo, ten misericordia de mí, lo que está diciendo es, acógeme con amor de madre, ámame como si me hubieras llevado en tus entrañas, trátame como si yo hubiera estado dentro de tu vientre. ¿Mm? Entonces aquí se está apelando al amor materno de Dios. ¿Mm? Dios es misericordioso, así que Dios nos ama con entrañas de madre. Por eso es la oración del corazón. Y entonces Jesús le dice, ok, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le dice, Rabuní. Rabuní es el vocablo hebreo que dice maestro mío. Rabí es maestro y Rabuní, maestro mío. Quiero ver. Pero si nosotros vemos este texto, esta expresión desde el texto griego, vamos a ver esto, ¿sí? Aquí dice Rabuní, Gina anablepso. Gina anablepso. La clave está en esta palabrita, anablepso. ¿Por qué? Porque anablepso, si nosotros la separamos, porque anablepso es una palabra que está compuesta por una preposición y un verbo. Entonces, si nosotros separamos, vamos a ver que ana es la preposición que significa arriba, desde arriba o desde lo alto. Ustedes recuerdan palabras como análisis. Análisis es algo que está grande, ¿cierto? Partirlo. Entonces, partir de lo grande a lo chiquito. Eso es análisis. Síntesis es unir. Entonces, análisis es partir de lo grande a lo pequeño. Entonces, ana quiere decir arriba, desde lo alto, desde lo grande. Y blepso es un verbo, es el verbo blepo, y quiere decir ver. Entonces, lo que realmente Bartimeo le está pidiendo a Jesús es, quiero ver desde arriba, quiero ver desde otra perspectiva. En síntesis, quiero ver desde tu mirada, para poder entrar en el camino, porque Bartimeo está al borde, pero él tiene que enfocar su mirada. Y yo les decía en la clase anterior, quizás los discípulos de Jesús del año 70, perdón, están en esta posición de Bartimeo. Queremos seguirte, pero hay algo que nos está impidiendo y queremos saber cómo retomar el camino. Por eso, ayúdanos a ver desde arriba. El discípulo de Jesús tiene que aprender a sentirse como un Bartimeo, humilde, sencillo, que reconoce sus límites y es capaz de pedir ayuda para ver más allá, para ver desde lo alto, para ver más arriba. Y esto le permite irse en paz. Tu fe te ha salvado. Fíjense que Jesús no le dice te has curado, sino que tu fe te ha salvado. O sea, estás en comunión con Dios. Y dice el texto que recobró la vista y le seguía por dónde, por el camino. ¿Y ese camino a dónde lo llevaba? A Jerusalén. O sea que Bartimeo nos está diciendo, si aprendemos a mirar desde arriba, podemos seguir al maestro hacia donde nos corresponde, hacia todas las Jerusalén a las cuales tengamos que ir para dar testimonio del maestro. Bien. Bueno, ¿y ahora qué? ¿A nosotros qué nos corresponde? Iniciamos la clase diciendo que las mujeres nos dijeron, ¿cierto? Ahí en el capítulo 16, que las mujeres nos dijeron, vayan a Galilea, allí lo verán. Entonces ya hicimos toda esta recapitulación. Hicimos toda esta recapitulación de lo que implica seguir al maestro, de lo que anunció y de lo que nos está exigiendo ahora, ¿cierto? Vimos dos modelos de discipulado. Podríamos ver muchas más cosas del Evangelio de Marcos, lo haremos en otro espacio, ¿cierto? Pero ya hicimos ese viaje de retorno, de hacer una recapitulación. ¿Y ahora qué? Entonces ahora volvemos al punto de la resurrección. Vamos todos a Marcos 16, 15, 18. A ver, todos Marcos 16, 15, 18. Hicimos como una especie de espiral, ¿no? Dimos la vuelta y avanzamos un chin. Estamos ya aquí en la resurrección de nuevo. ¿Y ahora qué? Y Jesús nos va a decir, ¿ahora qué? Pues a anunciar todo lo que aprendieron. Y Jesús nos va a decir, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva. ¿Qué es eso de la buena nueva? El evangelista nos lo dijo desde el principio, la vida de Jesús. Anunciar lo vivido con Jesús, la vida de Jesús y lo que hemos vivido con Jesús. ¿A quiénes? A toda la creación. Es un anuncio que se tiene que hacer a toda la creación, es decir, que todas tus relaciones
con el mundo deben estar impregnadas del Evangelio. La relación contigo mismo, la relación con los demás, amigos, familiares, novio, novia, esposo, esposa, con lo demás, con tus cosas, con tu trabajo, con tus posesiones y con la totalidad, con la naturaleza, con tu existencia, con todo. El Evangelio debe permear esto. Y si es así, todo debe estar impregnado de misericordia, todo debe estar impregnado de justicia, todo debe estar impregnado de una capacidad para defender el bien, denunciar el mal y rescatar al que está en el mal camino. ¿Mm? ¿Qué más nos dice Jesús? El que crea y sea bautizado se salvará. Es decir, el que realmente se comprometa con la persona de Jesús verá la salvación. ¿Y la salvación qué es? La comunión con Dios. La salvación, hermanos, no es estar en una zona con nubecitas blancas y todo tan bonito. La salvación es la comunión con Dios. Es el sentir que el amor de Dios me rodea. ¿Sí? El que no crea se condenará. Esto no es de ninguna manera una amenaza, no. Dios no obliga, Dios tampoco amenaza. El Señor lo que está diciendo aquí es que aquel que no crea es porque no quiere acercarse y la condenación que va a experimentar no es porque Dios lo condene, sino porque la persona por decisión propia decidió tomar distancia. ¿Y la condenación en qué existe? ¿En qué consiste? Perdón, en estar alejados de la experiencia del amor. En eso consiste la condenación. Por eso tenemos que trabajar muchísimo para que nadie se sienta condenado, para que todo el mundo se sienta en unión, en el amor. Esa es nuestra tarea. ¿Mm? ¿Qué pasa con el que sí cree? Ya estamos culminando, ya estamos cerrando. ¿Qué pasa con el que sí cree? Dicen los versos 17 al 18. Primero, expulsarán demonios en mi nombre, expulsarán demonios en nombre de Jesús. Es decir, serán capaces de eliminar la división y la influencia del mal. ¿Sí? Aquí la expulsión de demonios, con todo cariño les digo, no la veamos en la línea en la que Hollywood, ¿no? Con sus películas nos ha tratado de mostrar, ¿no? Los gritos, las cosas, no. Expulsar los demonios en nombre de Jesús es expulsar lo maléfico, el mal de un entorno, ¿sí? Es saber decirle no a las cosas que no nos convienen, es saber romper con aquello que nos hace daño, ¿sí? Expulsar un demonio implica dejar de decir mentiras. Expulsar un demonio es, si yo tengo un hogar, es respetar mi hogar y renunciar a una infidelidad, renunciar a un adulterio. Eso es expulsar demonios en nombre de Jesús. Es que si yo soy tremendamente perezoso o perezosa y prefiero gastarme el dinero en otras cosas que en mi familia, que en mi propio estudio, y decirle, bueno, ya acabo con la pereza, acabo con la desidia, eso es expulsar un demonio. Es quitar el mal que nos puede estar acechando. ¿Bien? ¿Qué más le pasa al que sí cree? Hablará en lenguas nuevas, o sea que podrás dialogar con todas las realidades humanas, con el que ha sido violentado física, sexual, psicológicamente, aquel que fue desterrado de su tierra, aquel que es muy rico y quiere ver más allá de sus posesiones, aquel que es de otro país y cuando llega uno nuevo no se siente ubicado, aquel que quizás ha visto vulnerados sus derechos, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños. Eso implica hablar lenguas nuevas, ser capaz de llegar al corazón del que te escucha. Eso es hablar en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos, o sea, sabrán detectar el mal y sabrán controlar el peligro. Eso sabrá ser una persona que cree en Jesús. Aunque beban veneno, no les hará daño, dice el texto. O sea que en medio de la adversidad y la calumnia saldrán vencedores. Aunque haya envidias, aunque hayan mentiras, aunque haya escasez, aunque haya desolación, desesperanza, saldrán vencedores. Aunque algo de eso los alcance a tocar, saldrán vencedores. Lo más lindo, miren, impondrán la mano sobre los enfermos y se pondrán bien, dice el verso 18. Los que creen en Jesús serán capaces de restaurar y sanar la vida, curar enfermedades no solamente físicas, sino del alma. Todo esto le va a ocurrir al que sí cree. Y después de que Jesús les dice esto, dice el verso 19 que el Señor Jesús
Después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el verso 20 dice algo bellísimo y es con lo que concluye el Evangelio de Marcos. Dice, ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Entonces ellos recibieron el mensaje y salieron a anunciar, a hacer posible todo esto. Para el cristiano del año 70, leyó esto, escuchó esto y dijo, sí, yo no puedo quedarme aquí deprimido, sentado llorando, no. Yo tengo que abrir las fronteras, tengo que ser como esa mujer sirofenicia, tengo que ser como Bartimeo, que supo encontrar el camino, tengo que ser como mi maestro, que cuando murió el Bautista, entendió que era su momento, pues este es mi momento y echó a caminar. Nosotros, hoy en pleno siglo XXI, es el momento de salir a predicar por todas partes. El Señor va a colaborar con nosotros y va a confirmar nuestra palabra. De esa manera llegamos a ser como el Maestro, que es el objetivo de ser discípulos de Jesús, llegar a ser como el Maestro, no superarlo, sino llegar a ser como el Maestro. Por último, fijémonos en esta palabrita, el Señor colaboraba. En el verso anterior, en el verso 19, nos dijeron que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Y podemos imaginarlo con esa iconografía de que Jesús sentado en su trono, nubes alrededor y desde allá mirando al cielo, digo, a la tierra. Miren la palabrita colaboración en griego, cómo nos ayuda a entender cuál es la colaboración de Jesús. Acompañaba, se dice con la palabra sinerguntos. Mira, aquí está. Sinerguntos. Sinerguntos viene del verbo sinergeo, y de ahí viene la palabra sinergia. Y en las empresas, ¿no? En el ámbito empresarial esa palabra es clave, la sinergia, ¿no? Y todos los que están en coaching y todas esas cosas, pues saben de la sinergia. ¿Qué es sinergia? Trabajar juntos, cooperar de manera ordenada, pero es la unión de diferentes que trabajan, que ponen lo que cada uno sabe al servicio de una misma causa. Por eso el éxito que se logra es superior al de la suma de las partes, porque se logra un éxito superior al que se obtuviera si cada parte trabajara sola por su lado. Entonces, cuando dice que Jesús, sinerguntos, que Jesús hacía sinergia con los discípulos, Jesús se arremangaba las manos, Jesús resucitaba y a través de la comunidad él trabajaba. La gloria, cuando decimos que Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre y está en la gloria, es decir, que la gloria de Dios bajó a nosotros y está trabajando, cooperando con nosotros como uno más. Así que la evangelización ahora es esto, es ver que todos estamos empujando la rueda, todos, cada uno desde el punto que le corresponde, cada uno desde la función que ha sido asignada, cada uno desde su don, desde su talento, cada uno haciendo unión en la diversidad, cada uno trabajando y Jesús también con sus mangas arremangadas, trabajando, acompañando, confirmando. Jesús no nos deja solos, hermanos. Y para el evangelista Marcos esto es clave que que sus oyentes lo tengan claro. Y los oyentes ya no están en el año 70, sino en el 2021. Jesús está con nosotros trabajando. Y yo les pregunto, después de todo esto, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos de todo esto? ¿Mm? ¿Qué tal el mensaje del evangelista Marcos? Bueno, mientras me contestan, mientras surgen nuevas expresiones, porque ciertamente, pues después de escuchar todo esto, uno queda como, wow, ¿y yo qué? ¿No? A mí personalmente eh, me llegan al fondo del corazón dos cosas. Una, la actitud proactiva de Jesús para rescatar siempre al pobre y al vulnerable, y esta última parte, en la resurrección. Yo voy a estar con ustedes en sinergia, aportando, trabajando hombro con ustedes, poniendo también mi corazón con ustedes. ¿Ah? Que dicen, wow, súper, bueno, muy bien, que es todo un reto, un desafío, sí, señor. Victoria, gracias, sí, eso es algo que el Señor nos da, nos permite pues compartir con ustedes y para mí es una alegría poder brindarles a ustedes este anuncio. Raquel, ¿eso estuvo muy fuerte? Sí, es fuerte, hermanos, porque el evangelio es bellísimo, el evangelio es buenísimo y es bellísimo, pero debemos estar comprometidos, ¿cierto?
Isnardo, siempre estamos llamados a colocar un granito de arena. Perfecto. Es un mensaje retador, Carmen, claro que sí. Sí, gracias, Victoria, es con todo cariño. Isnardo, siempre tenemos que dar más y más, así es. Tenemos que convencernos de que la gracia de Dios está con nosotros. Y este domingo que vamos a celebrar Pentecostés, hagamos ese momento de oración en familia o a través de nuestro grupo parroquial por las redes sociales y estemos convencidos de que el Espíritu de Dios está acompañándonos y nos está impulsando. Nosotros, yo sé que pronto esto va a sonar fuerte, pero el mundo no ha visto todavía lo que es capaz de hacer un cristiano, con todo lo que la iglesia ya ha hecho, pero el mundo aún le falta conocer mucho más de lo que puede hacer un cristiano en el mundo, porque si con fallas y con todo esto, hermanos, hemos podido hacer lo que hasta el momento la iglesia durante 2000 años ha aportado al mundo. Imagínense lo que nos queda por hacer cuando creamos cada vez más y más y más. ¿Mm? Ritalia nos dice, excelente Alejandra, el Señor continúa confiando en nosotros para que con parresía asumamos el desafío del Evangelio, permitiéndole a Jesús actuar permanentemente en nosotros. Sí, señora. María Magdalena, sí, el Evangelio siempre lo interpela a uno y espera mi respuesta, así es. El Evangelio, por eso la palabra, hermanos, la palabra es viva, la palabra es diálogo, la palabra no es solamente un texto escrito, es Jesús vivo, es Dios hablándonos e interpelando nuestro corazón. Pues muy bien, me alegra mucho que hayamos disfrutado esta jornada. En el próximo encuentro vamos a sumergirnos en el mundo del Evangelio de Mateo, que según los estudiosos, Mateo sería el segundo Evangelio que se escribe alrededor del año 80. Entonces vamos a ver que las propuestas de Mateo en ciertos puntos cambian y quizás avanzan o explicitan cosas que Marcos expresó de manera como sencilla, eh, y Mateo las va a plantear de una manera más profunda. Les va a la propuesta que hace Marcos, al plano general que hace Marcos, en Mateo lo va a agarrar y le va a adicionar un material propio, le va a hacer adiciones, le va a hacer enmiendas con el ánimo de llegar al auditorio especial que tiene, porque Mateo lo vamos a tener en una ubicación geográfica distinta a la de Marcos. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ver en la próxima clase. Así que muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Como tareita, nada, dejémonos amar por el Señor, esa es la mejor tarea. Hagamos teshuva, dejemos que el Señor haga casa, haga de nuestra vida su propia casa. Y si les queda un ratico, lean el Evangelio de Mateo para que en 8 días entremos empapados de, de este bello también texto. Entonces, un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias. En 8 días nos volvemos a ver. Recuerden, soy Juliana Alejandra Tiana Palomino y miembro del equipo de la revista Minutos de Amor y que en ese momento está acompañándolos como docente en la Escuela Bíblica Minutos de Amor. Un abrazo grande para todos. Que el Señor los bendiga. Desde ya, feliz fiesta de Pentecostés. Que no se nos acabe la Pascua ni la alegría por el resucitado. Al contrario, a fortalecerla muchísimo más. Beso, abrazo para todos. Que el Señor los bendiga. Adiós.